queremos manifestar nuestra consternación por esta marranada legislativa que pinta de cuerpo entero la visión de justicia que tiene el gobierno de Morena y sus sicarios legislativos. Esta trampa, esta argucia, este albazo en contra de los ciudadanos para complicarles, dificultarles y sabotear la discusión de la minuta en materia de amparo, para hacer prácticamente imposible a mexicanos que no viven, laboran, litigan, conocen del derecho en la Ciudad de México, poderse acreditar y participar desde mañana a una hora que ni siquiera se sabe todavía a qué hora empezaría el análisis y deliberación de la minuta, pinta de cuerpo entero que así como están tratando los derechos de los mexicanos y de los que quieren venir a opinar, y así como incumplen y violan todo procedimiento legislativo, así van a querer atropellar a todos los que piensan distinto cuando hagan valer sus derechos a través de lo que quede del muy menguado, famélico y casi extinto juicio de amparo con motivo de estas marranadas legislativas de la mayoría artificial de Morena. Yo hasta aquí lo dejaría para que fije postura el coordinador Moreira y después entremos a los detalles de estas chicanadas y marranadas legislativas de Morena. Gracias. Gracias a don Federico Dorín, gracias a todas y a todos ustedes. Nos acompañan compañeros legisladores de las dos bancadas, expertos tanto en asuntos constitucionales, porque el juicio de amparo es la máxima garantía de protección de los derechos humanos, como de temas hacendarios, porque ustedes saben que una de las connotaciones que tiene la reforma que se está empujando pues es recaudatoria, ¿no? Y es para amedrentar a quien se está enfrentando al Estado, por ejemplo, en temas fiscales. Entonces yo les agradezco a todos los que están acá y a don Federico Dorín. Ya adelantó mucho, Federico. ¿Qué nos preocupa? Que el juicio de amparo, con estas características que ya les señalé, pues merece una discusión reposada, profunda, una discusión por el bien de México y no algo atropellado. Imaginen ustedes que ellos pretenden mañana hacer estas audiencias el sábado y el lunes, y pueden ser el domingo. Hombre, México vale más que todo eso. No, el tema es a quién van a convocar, cuánto tiempo tienen para prepararse los convocantes, qué se va a discutir, si va a haber apertura profunda, si no se va a dejar a nadie afuera, si vamos a llamar a los mejores constitucionalistas de este país, y esto no está diseñado. Antes de la sesión de preguntas, pues ayer nuestros representantes en las dos comisiones, que insisto, y no es porque sean compañeros de nosotros, son gente preparada en el tema, pues fueron a las dos que están trabajando unidas, Hacienda y Justicia, y ahí se planteó la posibilidad de estas audiencias, una solicitud que ya habían hecho los partidos políticos, y se dijo que el lunes en la Junta de Coordinación Política iba a ser el espacio para diseñar estos foros, estas audiencias, y nos enteramos por un cambio de gacetas, que por ahí las traen nuestros compañeros, que hacen una argucia estos presidentes de estas dos comisiones y adelantan estas audiencias para los días que ya ustedes saben, viernes, sábado y lunes, cuando se había quedado de que fuera un espacio en la Junta de Coordinación donde se diseñara algo bueno, profundo, algo de debate, algo que le sirva al país. Yo termino diciendo o ratificando lo que dice don Federico Dorín. No se trata entonces de mejorar la legislación, sino se trata de un mandato que viene desde el poder y que cuando se debilita el amparo, se debilita a las personas, a los individuos, a los colectivos y se fortalece el autoritarismo. Esa es la síntesis de lo que va a pasar.
que para lograr eso se están construyendo una serie de argumentos falaces, se extrapolan ideas, se extrapolan ejemplos y se están aprovechando de que no toda la comunidad, no todo el país está atento a este tema y por eso mismo pues lo quieren en sabadazo, como se dice vulgarmente, es un sabadazo a don Manuel Crescencio Rejón y a don Mariano Otero, un sabadazo. Hagan de cuenta que los van a pescar y los van a meter a las ergástulas municipales. Aquellos que no saben es al bote, es en sabadazo. Imagínense qué país vivimos y qué poca seriedad se le está poniendo a la importante función legislativa y qué maltrato hay del gobierno a México. Gracias. ¿Alguna pregunta o si algún compañero de Acción Nacional? Iban a exponer Emilio y César Damián. Por favor, Emilio y César, pónganse de acuerdo, ustedes. A ver, el día de ayer se planteó al inicio de las juntas directivas de las comisiones, de hecho por los tres grupos parlamentarios, por el PAN, por Movimiento Ciudadano y por el PRI, la posibilidad de hacer un parlamento abierto. La primera postura del presidente de la junta directiva de la comisión fue recibir un carteo de quienes estuvieran interesados, hubo oposición de nuestra parte y luego hubo alguna simpatía de algunos integrantes de Morena para llevar a cabo audiencias públicas. En términos generales, lo que ayer se votó en la reunión fue nosotros de manera negativa, tanto Movimiento Ciudadano, el PAN como nosotros, el circular el dictamen porque sería un ejercicio ocioso convocar a audiencias públicas y ya habiendo circulado un dictamen, y la otra, el convocar audiencias públicas. En esta lógica de convocar audiencias públicas, nosotros fuimos absolutamente claros, algunos medios de comunicación lo consignaron de manera correcta, que el medio, por la importancia de la ley de amparo, consideramos que el mecanismo oportuno era que la Junta de Coordinación Política determinara el qué, cómo y cuándo. Hubo algunas propuestas que ahí se ventilaron. Pero hay dos cosas que me llaman la atención de cuando hay una iniciativa noble por incluir a la sociedad y hacer un debate amplio, y es trabajar en lo oscuro y no hablar con la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Porque además no es la primera vez. Cuando fue la reforma judicial, nosotros denunciamos que se había alterado la Gaceta Parlamentaria, denunciamos al canal del Congreso que estaba haciendo un medio de difusión de Morena para temas de la reforma judicial. Se vuelve a repetir la historia. Hay una alteración de la Gaceta Parlamentaria en el anexo 5, primero hay una convocatoria a la comisión y luego incluyen pues un poco a la convocatoria a estas audiencias públicas. Lo digo con todas sus letras. En la comisión no se acordó más que la realización de audiencias públicas sujetas a el formato que determinara la Junta de Coordinación Política. Es un desastre en términos de apertura a la democracia el acuerdo que tuvieron los presidentes, porque son los que firman. Ningún otro diputado avaló los días ni avaló el formato. En esta lógica, nosotros pedimos al canal del Congreso desde hoy por la mañana el testigo de video de la reunión. En un principio se nos informó que estaba en el máster y que nos lo tendrían hasta el día de mañana, pero alguien los hizo entrar en razón y un minuto antes de entrar aquí a esta conferencia de prensa fue remitido a nuestro correo electrónico. Vamos a circularlo con los medios de comunicación, este testigo de toda la reunión, para que ustedes formen su propio juicio y calificar lo que ayer lo señalábamos en redes sociales. Este albazo parlamentario no ayuda a la democracia. Cuando las cosas, y sobre todo, yo hay dos cosas que no entiendo. ¿Por qué la prisa? No hay una fecha que nos obligue. ¿Y por qué cerrarse a hacer una convocatoria más amplia a todos los sectores? Yo dejaría hasta aquí nuestra preocupación y estaría atento a las preguntas. Gracias. Don César, por favor. Gracias, coordinador. Gracias, compañeras y compañeros diputados, de los amigos de los medios de comunicación. Miren, lo ha relatado muy bien el diputado Emilio en la sesión de ayer y me da mucho gusto que tengan ustedes la oportunidad de ver esa reunión y que formen el propio criterio, porque está muy claro cómo logramos esa votación que fue dividida, en donde después de un debate bastante intenso,
donde estábamos en contra de que se circulara ese dictamen, porque lo que necesitamos es un diálogo, es una reflexión. Pero ¿cómo vamos a hacer una reflexión si ya está dicho lo que se tiene que aprobar? Y también llamamos en esa reunión a que el diálogo con la ciudadanía fuera franco, abierto y no una simulación. Y que si vamos a dar un espacio a un diálogo es porque algo de lo que decían los ciudadanos, los expertos, iba a impactar al dictamen. ¿Cómo es que vamos a poder reflexionar al cuarto para la hora en el lunes en un tema tan importante como son los efectos de las suspensiones? Pues el dictamen ya está hecho y se pone peor. Miren, aquí traigo el acuerdo que ustedes ya conocen, con el que indebidamente los presidentes de ambas comisiones de Justicia y Hacienda, sin ir acorde con la votación que tuvimos en la comisión, pidieron que se publicara un acuerdo para audiencias públicas, cuando hemos reconvenido a los presidentes, porque lo que acordamos fue reunirnos el lunes a las 6 de la tarde, después de que hubiera reunión de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, y se valorara el formato, si era audiencias públicas o parlamento abierto. Y así lo expresó el presidente de la Comisión de Justicia en la sesión, y lo van a poder ver ustedes en el testigo. Pero el acuerdo es grave. Miren, dice: las Comisiones Unidas, o sea, estos dos presidentes, porque no vamos a volvernos a reunir antes del lunes, seleccionarán a las personas participantes tomando en cuenta los principios de claridad de la propuesta, trayectoria curricular, pluralidad política, diversidad institucional y paridad de género. Y para cada sesión dan hasta 15 participantes. Ellos van a decir quién entra y quién no. Con esa subjetividad, si alguien no está de acuerdo con su dictamen, pues no lo dejo pasar porque me cae mal. Si yo lo tacho de delincuente o de corrupto, pues no lo dejo pasar. Eso no es ser un demócrata. Eso no es estar abierto al diálogo, a la reflexión. Le están regateando el diálogo a la ciudadanía. A ver, señoras y señores, si lo que queremos es fortalecer los derechos de los ciudadanos, de las personas, de entrada tendríamos que votar en contra de este dictamen, como lo vamos a hacer en Acción Nacional, como lo va a hacer el PRI y seguramente como lo va a hacer Movimiento Ciudadano, porque así lo he expresado en la comisión. Pero este dictamen es tóxico y por eso la prisa, porque es el nuevo agandalle de Morena. Ha quedado claro que son unos gandallas. Y que esta reforma de amparo es para cuidarse entre ellos, para cuidar al gobierno. Y miren, es irónico que quieran modificar el amparo, modificar las suspensiones y los efectos, cuando son los primeros en acudir al amparo. No fue Andy López Beltrán a ir a buscar un amparo y que después se desdijo. No fue el hermano del líder de la barredora y su secretario de seguridad buscando un amparo. Incluso hay una diputada de Baja California que fue a pedir un amparo y le negaron la suspensión. Son los primeros en usar los amparos. Pero con esto lo que están haciendo es dejar indefensión a las familias, a las personas. Este es el agandalle que está haciendo Morena. Traen mucha prisa por seguir concentrando el poder, no por fortalecer los derechos de todas y de todos. Hemos marcado el foul y llamaremos también a que nos reciban en la Junta de Coordinación Política el lunes para expresar lo que acordamos los diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda, porque lo que se ha publicado y se ha dicho no es lo que aprobamos los diputados. ¿Y qué está por encima del acuerdo de las comisiones, sino lo que discutimos y aprobamos ahí? Muchas gracias y atento a las preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas. Pregunta Ceci Hernández de Línea Política. Buenas tardes a los presentes. Hace un rato el coordinador de Morena rechazó que se esté dando al vaso, también rechazó que haya celeridad, ¿no? Que dice que se están cumpliendo los tiempos. Preguntarle entonces de dónde salió esta aprobación para que se realicen los foros que van a iniciar a partir de mañana. Esa sería la primera. Bueno, yo le comento que es muy claro lo que está sucediendo, ¿no? Que son en 3 días, es el debate que vamos a ver. Entonces, yo creo que es con mucha prisa lo que se está planteando. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que son los dos presidentes de las comisiones que
pues no supieron ayer llevar sus juntas directivas y buscar un buen acuerdo, y sustituyeron ellos estas gacetas, y me imagino la presión que tiene el grupo mayoritario aquí, porque seguramente desde la Consejería Jurídica o desde estos asesores que están en la Presidencia de la República, pues están metiendo en el proceso legislativo. Nos preocupa porque ya vieron lo que pasó en el Senado. Ahora nadie se hace responsable de ese cambio en el transitorio, que a mí además me preocupa que lo quieran convertir en un distractor para que no pongamos atención en el hecho de que todo el resto de la iniciativa es tóxica y es atentatoria al pueblo de México. Porque si bien el transitorio alarmó mucho, pues es una temporalidad. Un día esos juicios se van a acabar, pero todo el resto lo van a dejar hacia el futuro. Entonces nos alarma el transitorio, sí. Pero como lo ha dicho bien don Federico Dorin varias veces, tal vez sea un distractor. O sea, el transitorio tarde o temprano, hasta su nombre lo dice, es para transitar, tarde o temprano esos juicios iban a terminar, lesionando gente obviamente, pero el resto del paquete está terrible. A nosotros nos gustaría que aquí estuvieran las mentes más brillantes de este país, y el diseño, como lo bien lo dijo don Emilio y César Damián, pues no es para eso, es para llevar a sus cuates aquí en Sabadazo, ¿no? Y de aquí a las chelas y todo eso. Haciendo a un lado lo de precisamente del transitorio, ¿qué es lo que además a ustedes como oposición les preocupa que vaya aprobado en este paquete? No sé si tú gustes, pero yo le digo tres cosas. El tema del interés legítimo, el tema de la suspensión, el tema de la prisión preventiva y el afán recaudatorio. Ahí resumo todo, es un tema complicado a veces para expresar, pero en el 2010, 2011 aquí, todos los diputados de allá en San Lázaro, todos los senadores y todas las legislaturas de este país dieron un brinco hacia adelante con reformas constitucionales de alto calado. Hoy lo que no es izquierda, porque ellos no son izquierda, es una ensalada de cosas, hoy se están echando para atrás en un afán autoritario. No sé, Federico, ustedes, por favor. César. Gracias, coordinador. A ver, lo que mal empieza, mal acaba, y López Obrador nunca respetó los contrapesos. Recordemos cuando fue jefe de gobierno que violó una suspensión de amparo. ¿Qué es lo que pasó después con el Tren Maya? Que una suspensión de un amparo también dijo, oye, no puedes seguir construyendo aquí porque estás destruyendo la selva. ¿Qué viene a hacer este nuevo dictamen? Acotar, como bien dijo el diputado, el coordinador Rubén Moreira, lo que se había avanzado. El amparo es una figura para defender a las personas de los abusos del poder. Se pone un acto de autoridad que esté reclamado. Vamos a suponer que el gobierno quiere destruir tu casa, pues porque le incomoda que tu casa exista, punto. Llega y la toma por la fuerza. Tú vas a acudir con un juez y le vas a decir, oye juez, me están violando mis derechos, defiéndeme, te presento este amparo para que me ampares. En teoría el juez debe dar una suspensión provisional para decirle al gobierno, alto ahí, no puedes avanzar ni un centímetro más en lo que yo juez digo si es justo o injusto lo que estás haciendo. Y después el juez dirá es totalmente injusto y se respetarán tus derechos. Lo que quiere Morena es acotar que cada vez menos personas puedan acudir al amparo. Por eso modifica el interés legítimo. Que sea más difícil presentar un amparo, pedir esta protección. Segundo, que las suspensiones no en todos los casos se tengan que respetar y que sea más difícil tener una suspensión. Entonces imaginemos el caso donde el gobierno ilegalmente agarra tu propiedad, tu casa, que durante años estuviste pagando en un crédito con el sudor de tu frente, la destruye y años después el juez dice, pues fue injusto, fue ilegal, repóngase, y el gobierno va a decir, lo siento mucho, ya destruí tu casa. No
no hay nada que hacer. Morena lo que quiere es una gandalle más, que nadie los pueda frenar. Lo dijo ayer el presidente de la Comisión de Justicia, este amparo es para que no se puedan frenar las políticas públicas y la cuarta transformación. Perdón, señores, el amparo es para defender a los ciudadanos de los abusos del poder. Entonces, claro, preocupa la modificación del interés legítimo, los efectos de las suspensiones, los requisitos para estas mismas. Y es la segunda reforma que vulnera el amparo. Recordemos que quitaron los efectos generales, que había sido un triunfo también en beneficio de los que no tienen dinero para pagar un abogado. Entonces, todo el dictamen es tóxico. No es que podamos, esto sí, no, es que todo está mal. Por eso, de hecho, no puede aplicarse de manera retroactiva, porque dice la Constitución que una ley se puede aplicar de manera retroactiva en beneficio de la persona. Y esto todo está hecho para afectar a las personas. Entonces, claro, la retroactividad es un distractor más, pero para distraernos de los temas que verdaderamente nos van a afectar y nos van a dejar indefensos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, Sí, preguntarles… a lo mejor comentar algo de eso. Y a lo mejor en la vida parlamentaria, que además ustedes son expertos, al día de hoy el único documento firmado que hay para determinar la convocatoria es el que firmaron el presidente de la Comisión de Justicia y de Hacienda. Fuera de eso no hay ni un acta, no fue lo que se acordó. Por eso yo insistiría, la convocatoria como está no se trató, no se aprobó, no se acordaron las fechas, sí se acordó que fuera en la Junta de Coordinación Política en donde se definiera en el formato. Y por eso yo creo que es relevante el que revisen ustedes y generen su propio criterio de los videos que les vamos a circular de la reunión de comisión. Y el amparo es una figura muy complicada para explicar a la gente, muy complicada, pero yo lo diría de manera, intentando ser muy sencillo para la gente que está en sus casas. El amparo es una figura que se crea para proteger al ciudadano de los abusos de autoridad. En esa lógica, la figura de la suspensión tiene como objeto evitar que los daños que pueda causar la autoridad sean irreparables. Y les doy un ejemplo, un caso de obra pública que se va a construir en comunidades indígenas, ¿no? Lo que hace la suspensión es que no se siga construyendo porque puedes causar un daño irreparable para comunidades indígenas. Entonces, lo que está en riesgo en la suspensión es que se sube el estándar para que se te puedan otorgar una suspensión a un particular. Y en el caso del interés legítimo, el amparo evoluciona no solo para proteger a quien lo promueve, sino para que se pueda proteger a una colectividad. ¿Quién es el mayor beneficiado del interés legítimo? La gente más pobre, la gente que no puede acceder a un abogado que cuide sus intereses frente al Estado. Lo que está hoy en juego son litigios en materia de medio ambiente, en materia de obra pública, en materia de agua, y hay muchos ejemplos en materia de salud. Eso es lo que está en riesgo y eso es por lo que nosotros vamos a dar al debate y eso es por lo que nosotros pensamos que desde una perspectiva democrática, sin tener una fecha que nos obligue a resolver el tema del amparo, lo deseable era hacer una convocatoria amplísima, no solo a los colegios de abogados, a los sectores de la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, para que expresen sus preocupaciones en torno a lo que se está perdiendo con la figura del amparo. Eso es lo que está en juego. ¿En qué afectaría los litigios fiscales? Trae el número. ¿Trae el número, Jerico? Héctor, pásate. ¿Sí te lo sabes o...? Muchas gracias. Fíjense que en el tema de los créditos fiscales, y coincido plenamente con lo que se ha mencionado aquí, tiene un tema completamente arbitrario para la protección del gobierno y del Estado y una acción completamente recaudatoria. Porque en el tema de los créditos fiscales, solo va a proceder el amparo, fíjense nada más esta cuestión, solamente va a proceder el amparo cuando en el caso de empresas y personas físicas puedan garantizar el total del crédito fiscal y sus accesorios, es decir,
incluso los intereses que pueda provocar a favor del Estado. Imagínense nada más cuánto puede durar en el tiempo uno de estos procedimientos. Pueden ser meses, pueden ser incluso años. Y las empresas más afectadas van a ser no las grandes transnacionales que tienen la potencia y liquidez para absorber ese tipo de impactos de estos procesos, sino se va a afectar directamente a las micro, medianas y pequeñas empresas que no tienen la capacidad de cubrir el 100% de un crédito fiscal, que además puede ser completamente arbitrario. Por eso entran a un juicio para decirle al Estado: oye, no estoy de acuerdo con el crédito fiscal que me quieres imponer porque estás abusando y tengo manera de comprobar que es lo contrario. Entonces el Estado le dice: no me importa, primero me garantizas el 100% de lo que supuestamente me debes, más sus accesorios que puedan correr en el tiempo. Esto rompe completamente con un principio de proporcionalidad y crea que las medianas, pequeñas y microempresas y personas físicas pues no tengan la liquidez de cubrir ese tipo de créditos fiscales. Entonces, pues lo único que están haciendo es que el Estado, fíjense nada más, el Estado va a tener toda la potencia para embargar y para rematar los bienes de esas personas físicas y morales. Por eso creemos que sí es únicamente una intención de recaudación y deja completamente en indefensión a los que menos tienen, a las pequeñas, medianas y microempresas y personas físicas, que muchos de ellos son emprendedores y que a veces por un error de cálculo en sus declaraciones, pudiera haber un error humano, les fincan un crédito fiscal y tendrán que garantizar por el 100% más los intereses, lo cual pues rompe con toda la liquidez y con toda los obligan a caer prácticamente en el cierre de empresas y en la pérdida de empleos. ¿Qué es lo que hace esta propuesta? Es un sistema proteccionista del gobierno para recaudar y que deja en total indefensión a las personas y a pequeñas empresas. Entonces se rompe completamente el espíritu del amparo, que es precisamente proteger a las personas físicas y morales de los abusos del gobierno. Muchas gracias. Pregunta. ¿Traes una cifra, Jerico? Sí, coordinador. A ver, se incrementan 40% el capítulo de recargos en el Código Fiscal de la Federación, que es lo que vendremos a ver la próxima semana en Ley de Ingresos y el Código Fiscal de la Federación, todo lo que es el paquete de Ley de Ingresos de la próxima semana. Con esta reforma a la Ley de Amparo que está intentando hacer Morena, lo que va a suceder es que si usted tiene un crédito fiscal de 100 pesos, hasta si usted le debe, amiga y amigo que nos ve en casa, 100 pesos al SAT, en vez de empezar a negociar el pago, porque usted no tiene la capacidad de pagar los 100 pesos de golpe, porque ya se los gastó, porque su negocio no le fue bien, porque tuvo que pagar aguinaldos, utilidades, todo, usted tiene un negocio de 6 empleados, usted hoy ya tiene el recargo de 40% de sus 100 pesos, o sea, usted ya debe al año 140 pesos. Si usted no tiene la capacidad de pagar, se le van a señalar sus bienes. Hoy Hacienda va a garantizar primero el adeudo con bienes materiales o económicos antes que cualquier otra cosa. Antes había la posibilidad de entrar a una negociación de pago. Hay cerca de 2 billones de pesos que están en juicios de amparo. Para que nos demos una idea al día de hoy. Algunos de grandes contribuyentes, otros de medianos contribuyentes y la gran mayoría de muy pequeños contribuyentes que dicen: oye, pues sí debo, pero quiero un espacio para pagar, pues porque quebró mi empresa, porque se me fueron los trabajadores, porque se me atravesó una pandemia, porque no me fue bien en el esquema de tecnologías, algo le sucedió. Bueno, esa es una cosa. Otra, si ustedes ligan la ley aduanera, todo esto es una construcción de leyes que está haciendo el gobierno para tener un totalitarismo jurídico, para poder tener garantía de ingresos fiscales, poder tener el control absoluto sobre cualquier definición que antes un juez podía detener de un exceso de abuso del gobierno. Hoy ya no. Hoy el gobierno tendrá toda la previsión en ley para poder actuar como le plazca. Antes el gobierno primero investigaba, antes de juzgar.
Hoy te están juzgando antes de investigar, incluso teniendo toda la seguridad que eres una persona inocente. Están haciendo una especie de terrorismo fiscal para que te arrimes a pagar de la forma en que tengas que hacerlo hasta que Hacienda garantice su ingreso. Y todo esto se debe al gran boquete financiero que el sexenio pasado le diera a la presidenta de la República. El sexenio pasado deja una deuda histórica que para el 2026 alcanzará los 20 billones de pesos. El sexenio pasado le deja al actual presidente de la República un grave compromiso de pago de intereses de 1.5 billones de pesos este año que viene, más 1.7 billones de pesos más que tendrá que contratar de deuda bancaria para poder soportar el presupuesto de gasto del próximo año. Nosotros en el PRI votamos a favor de los programas sociales. Nosotros en el PRI estamos a favor de la gente. Nosotros en el PRI ya propusimos una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en su capítulo 2 para que se suba un punto porcentual para que le repartan más dinero a estados y municipios a causa de que haya mejora recaudatoria de estados y municipios. Nosotros estamos a favor del orden, como el PAN está también. Estamos a favor del orden, de la justicia, del Estado de Derecho. Pero esto no es Estado de Derecho. Esto es cerrar la pinza de un entramado de reformas jurídicas a la Constitución que ha venido haciendo Morena en los últimos 5 años, en los últimos 6 años, para que el pueblo de México se quede sin ninguna herramienta de defensa real sobre la forma en que se van a violentar sus derechos individuales en los próximos años. Quien diga que este no es un exceso de totalitarismo está desinformando, están concentrando una exageración de poder fiscal, jurídico y de control. Eso sería por parte nuestra todo. Muchas gracias. Pregunta Gerardo Mejía de Latinos. Hola, buenas tardes, diputados. José Gerardo Mejía de Latinos. Quisiera preguntarles, nada más para puntualizar sobre el tema que traen ustedes. ¿Convocaron a MC a esta conferencia de prensa? Esa es la primera. Y la segunda es si ya hablaron con los presidentes de las comisiones con los que acordaron algo y finalmente lo que fue cambiado, para pedir al menos una explicación, si es que alguien se las quiere dar. Y voy a hacer una última, si me lo permite. Ahorita. Pues una vez todas. Bueno, es que es de otro tema, es un seguimiento al reportaje que sacamos ayer relacionado con la compra que hizo Andy López Beltrán de un cuadro que cuesta $37,000, me parece. Y aparte el tema que traen en Morena de hacer vuelos privados, lo hizo Noroña, lo hizo hace unos días también, me parece que ayer el gobernador de Puebla, que fue a New Jersey, y luego cambió la versión, como también lo cambiaron ahí, del tema de que fue a trabajar, pero que realmente no fue a trabajar. Muy brevemente, el diputado Emilio Suárez y un servidor sostuvimos una conversación, platicamos con el diputado Zavala de MC, que ayer fue quien levantó la voz en contra. Le corrimos la cortesía para acompañarnos el día de hoy. Él nos manifestó que está en Jalisco y él es víctima de la trampa y la traición. Me explico por qué. Porque muchos de los diputados que habrían estado en esta conferencia de prensa se subieron ayer a un avión con la palabra empeñada de este par de tahúres legislativos de que no tendrían que estar presentes hoy en la Cámara, sino hasta el lunes a las 6 de la tarde. Y muchos de esos legisladores, pues de buena fe, se llevaron la votación unánime del lunes y ya en el avión sacaron esto que ha bautizado magistralmente don Rubén Moreira como el sabadazo del amparo de estos sicarios legislativos. Pero sí establecimos los dos comunicación con él y varios de los integrantes de la Comisión de Justicia le reclamaron lo propio al presidente. Podrán abundar en ello. Yo retomo el otro tema porque tiene que ver con el tema anterior. Ya lo expusieron muy bien el diputado Tellez y el diputado Yerico. Ahora resulta que para que un ciudadano se pueda defender de la mentira del terrorismo fiscal del gobierno, tiene que tener el patrimonio suficiente de lo que vale la mentira del gobierno. Y si uno no vale lo que vale la mentira del gobierno, no
no tiene derecho al juicio de amparo. Pero esa discusión es abiertamente hipócrita, porque mientras a los ciudadanos les quieren aplicar terrorismo fiscal, a los rateros del bienestar pues van y compran obras de arte como el Agregado Comercial de México en Tokio, esta de Yuyai Kusama, se la pasan viajando por Europa, compran casas de 12 millones de pesos, hacen vuelos privados que no pueden acreditar ni transparentar, facturan servicios profesionales cuando estuvieron en campaña. Entonces, si tú ves el caso de Adán Augusto, de Fernández Noroña, de Armenta, del hijo de ya sabes quién y de todos estos zampones del bienestar, roban a mansalva, no se les investiga por lavado de dinero, no se les practica ninguna auditoría por parte del SAT y nada más van acumulando arte y maletas de dinero. Termino con esta última reflexión. Le dieron una suspensión definitiva ayer al socio, al secretario general de la barredora, porque el presidente de la barredora se llama Adán Augusto, el secretario general es Hernán Bermúdez. Y eso solo quiere decir pues que integraron muy mal el expediente, que si siguiera en Paraguay quizá habrían integrado mejor la carpeta, pero ¿por qué a él nunca le promovieron una sola acción de extinción de dominio? ¿Por qué el nuevo encargado de la UIF, que ya es de Super Batman, no le quiso congelar una cuenta y tenían a la esposa firmando 300,000 pesos diarios en Paraguay? Entonces, a esos que roban bajo el manto del palenque y el bienestar, pueden robar a mansalva porque no se les audita ni con el pétalo de una sílaba. A los que critican a los rateros del bienestar, les van a aplicar el terrorismo fiscal. Sí, un poco ampliando la contestación del diputado Dorin. En la sesión del día de ayer los tres partidos hicimos la misma petición, que fuera en la Junta de Coordinación Política en donde se resolviera el formato. Eso se externó en la reunión y se externó también en el chat. Sí hubo un reclamo personal que fue secundado por Guillermo Anaya y por Juan Ignacio Zavala respecto al albazo que se estaba dando, y palabras más, palabras menos, hay dos opiniones distintas del presidente respecto a quienes somos oposición, pero yo insistiría, por cierto, el video que nos mandaron del canal del Congreso es otro, entonces no quiero estar en el sospechosismo, pero yo invitaría a que nos manden el de la Junta, lo hago de aquí desde el director general del Congreso, una petición para que sea el video de las juntas directivas de las comisiones el que sea remitido y no otro más, para que ustedes puedan revisarlo y sacar sus conclusiones de quién es y cómo se dio la discusión. Entonces, pues esperemos que siga pues, quienes nos hemos opuesto en los mismos términos en las siguientes sesiones hoy, y confirmar la exigencia de que sea en la Junta de Coordinación Política en donde se resuelva un mecanismo más amplio para involucrar a la sociedad. Bien. ¿Quiere complementar ahí? Le quisiera pedir, sí, al senador, al diputado Telles, si me quisiera abundar sobre el tema del... Sí, justo voy a eso, Gerardo, porque la Constitución y la Ley General de Responsabilidades, el espíritu que protegen es precisamente que ningún servidor público pueda gozar de alguna dádiva, regalo de empresas privadas o de personas ajenas en el gobierno. Por eso es que exigimos completamente que el gobernador Armenta, en su caso, compruebe que pagó de su bolsillo, de su propio peculio, este vuelo privado a través de un jet, y no que haya sido un regalo, una dádiva, un apoyo de alguna empresa privada. Porque si no, caeríamos en la suposición legítima de que está recibiendo algo contrario a lo que marca la Ley General de Responsabilidades y la Constitución, y que ese tipo de regalos, apoyos, dádivas de un empresario pueda presuponer el compromiso de regresar favores a través del erario, a través del presupuesto del propio gobierno del Estado de Puebla. Por eso el reto es a que el gobernador Armenta transparente este gasto y que lo haya pagado de su bolsillo y no a través de contratos públicos del gobierno de Puebla. Pregunta Margarita Nicolás, de Grupo Raza.
Gracias, buen día, diputados. Preguntarles, voy a utilizar una palabra muy común para que me pueda dar a entender. Nuevamente, Morena y sus aliados los chamaquearon, ¿no? Porque ayer en la entrevista que le hacían a Julio César, él dijo, se elimina lo transitorio y que solamente a alguien se le ocurrió, porque fue una ocurrencia, proponerla. Una vez más estamos ante la simulación de Morena, de que les dice sí lo vamos a hacer y finalmente los mandan a unos foros que, de acuerdo como comentaban unas de las compañeras, pues no se había abierto el sitio y tienen hasta las 8 de la noche para inscribirse y aparte pues dice van a escoger 15, quienes sí, quienes no. Entonces aquí ante qué estamos. Y también si podrían ustedes decir qué tiempo tiene el transitorio, porque el transitorio es atemporal, igual que al rato o en un minuto, no tiene para cuándo. Y si esto va aparejado al hecho de que, por ejemplo, entre lo reservado por seguridad nacional y la eliminación del amparo, pues igual los mexicanos seguimos en la indefensión, sobre todo de conocer lo que se está haciendo por parte del gobierno y las quejas que hay. Estas serían las primeras. Las primeras. Falta una. Bueno, aquí nadie fue chamaqueado, por eso estamos acá. Los chamaqueados serían aquellos que no se hubieran dado cuenta y estuvieran votando martes, miércoles, tal vez, en la ley de amparo. Esos serían los chamaqueados. Los chamaqueados son los de Morena, mire, son esos diputados que en parvada levantan la mano sin saber qué están leyendo, qué están votando, sin saber cuál es el sentido de la destrucción del Estado. Acá, ¿qué sucedió? Que los compañeros de la mesa directiva estuvieron al pendiente de la Gaceta, por eso tenemos las dos versiones de la Gaceta, de la Junta Directiva, estuvieron muy pendientes de la Gaceta. No, acá no fue nadie chamaqueado. Acá tenemos un Estado abusón, que es distinto. Un Estado que todos los días está trabajando para restringir derechos y para engañar a la gente. Un Estado que se inventa falsos enemigos para a partir de ellos justificar todo lo que haga. Un Estado que ha estado repitiendo que hay grandes evasores, pero que, como dijo Jericó Abramo, la mayor parte son pequeños inversionistas, pequeños productores que se van a quedar en desamparo. Un Estado que dice hay evasores, oiga, todos tenemos derecho a defendernos. Si el Estado es incapaz de demostrar que tiene derecho, pues es un abuso. Ese es un abuso. Tenemos un Estado que engaña. ¿Qué no le gustó a Andrés Manuel López Obrador? Porque esto salió de la mente de López Obrador. Pues que le estuvieron diciendo mucha gente que el Tren Maya iba a destruir la selva. Antier o anteayer que vino acá la secretaria de Semarnat, aquí confirmó, Margarita, que el Tren Maya destruyó la selva y que ahora anda tratando de remediar. Esas cosas no tienen remedio. No tienen remedio y son producto de la mente ignorante de López Obrador. Eso fue lo que le molestó. O sea, a López Obrador esas cosas le molestaban y se las hereda de este gobierno y la están votando acá. ¿O no gritaron hace unos días ese mantra que repiten invocándolo? En la historia del país no hay antecedente salvo en dos ocasiones. En el Maximato y durante el gobierno de Manuel González, que aclamaban a Porfirio Díaz. Ese es el problema de estos que están acá y que son los ignorantes. Pero acá no hay chamaqueo, para nada. Diputado, el lunes se le preguntaba... Me gustaría complementar el Tren Maya. Me gustaría complementar con respecto a lo que mencionó el coordinador del PRI, con respecto a lo que vino aquí a decirnos en su comparecencia la secretaria Alicia Bárcena, a la cual nosotros públicamente le reconocimos la franqueza, porque sistemáticamente Morena ata de manos a la gente que conscientemente defiende intereses supremos de la nación
contaminación, como en el caso del medio ambiente. Y claro que lamentamos mucho porque hay gente que auténticamente está consciente de que esto de la ley de amparo y de la defensión en la que vamos a dejar a los ciudadanos, a las organizaciones civiles, a las comunidades medioambientalistas, se van a quedar totalmente sin ningún tipo de mecanismo de defensa en contra del atropello del Estado. Y claro, irónicamente, pues también ella, entre líneas, y nosotros sabemos cachar muy bien cuando nos dice que es muy complicado multar a quien atropella, en este caso del Tren Maya al medio ambiente, porque curiosamente pues ya sabemos que son los verdes los que lo están haciendo, entonces sería darse un balazo en el pie de manera sistemática ante lo que López Obrador ha instruido a su bancada. Diputados, mañana vienen gobernadores con la Comisión de Presupuesto para ver lo del gasto federalizado. Me gustaría saber si los del PAN o los del PRI van a estar presentes, pues para traer sus peticiones para que les incrementen el gasto o no. Están convocados. Nos estamos enterando por usted. En la Junta de Coordinación Política hubo una petición ahí de que se hicieran registros y se hicieron. Ahí en la Junta de Coordinación Política de muchas acciones. Pero esa historia ya la sabemos, Margarita. No hay un cambio. Por eso participar en ese tipo de asuntos resulta peligroso, porque luego lo quieren hacer uno responsable de que aquí no haya medicinas, de que hay baches por todos lados, de que tiene un aeropuerto que no tiene salidas de aviones, un tren que no funciona, una refinería que no refina. Van a hacer su show, pero no le van a mover una coma a ese presupuesto si no lo ordenan en Palenque. Ya la última. Aquí están los expertos. Muy rápido, Margarita. Nos enteramos en este momento porque lo mencionas tú. Nosotros en la Comisión de Presupuesto no estamos convocados ni invitados, mucho menos formalmente, a alguna reunión con algún gobernador. Yo lamento mucho si las cosas se dan así al interior de la Comisión de Presupuesto, y pues el llamado respetuoso a la presidenta de esa comisión, pues al menos para estar enterados de lo que sucede, o si esa plática o reunión es a título personal de algunos diputados de Morena, pues está bien, están en su derecho, pero de ninguna forma es una convocatoria oficial para platicar con los gobernadores a través de para conocer sus peticiones presupuestales. Yo lamento mucho que se den ese tipo de acciones cuando Morena ha sido la primera que se queja, ese partido, y dice que se acabaron las peticiones de presidentes municipales, de gobernadores, que ya no hay desfile en la Cámara de Diputados para que se presenten proyectos y que se acabaron los moches. Entonces resulta muy extraño que los diputados de Morena se reúnan a espaldas, en lo oscurito, a tratar de diseñar el presupuesto de sus gobiernos. Entonces, pues levanta muchas suspicacias. Gracias, Margarita. Diputado, nada más esta pregunta de que el domingo pasado decía el diputado morenista Eric Flores que el 70% del territorio nacional está gobernado por el narcotráfico, y ayer los tabacaleros dice que son 250 municipios donde el narco tiene presencia y no dejan que se vendan los cigarros de las tabacaleras instaladas aquí en México. Todo lo que se vende es ilegal. Entonces, que llegan y les dejan 10 o 15 cajas de cigarrillos y le dicen mañana vengo por el dinero. Esto confirma que sí es cierto, porque el diputado Monreal dice que pues no serían tantos, el 70% es mucho, pero no sabe cuántos son en realidad. Gracias. Bueno, Eric pocas veces tiene razón, pero hoy tocó la flauta. Entonces,
Una buena parte del territorio nacional, lo hemos dicho, está en manos del crimen organizado. La alianza electoral que tuvo Acción Nacional, PRI, PRD, con Xóchitl Gálvez, presentó y está en las redes un estudio de los municipios que nosotros detectamos donde hay una fuerte presencia del crimen organizado. Y bueno, pues confirma números más, números menos lo que dice Hugo Eric. Pero la otra parte que usted dice es muy interesante. Consulten en la página del Colegio de México, Seminario de Paz, Justicia y Paz. En la página del Colegio de México hay un interesantísimo estudio sobre la venta de cigarrillos de manera ilegal en dos vertientes: los que fabrica el propio crimen organizado y los que traen del extranjero, y las cuotas que resultan de todo eso. Y efectivamente, como dijo la industria tabacalera, hay muchísimos municipios donde durante todo el tiempo o una parte de la semana el cigarro y el alcohol que se vende es manejado por el crimen organizado, y hay ciudades completas de este país donde en la fiesta más personal puede llegar el crimen a decir que si estás consumiendo o no estás consumiendo el vino que ellos o el licor que ellos venden o los cigarros que ellos ponen a la venta. Esa es la realidad. Tal vez aquí en la Ciudad de México esto no está generalizado, no se nota, pero amplias zonas del país, desde Tierra Caliente hasta Chiapas o desde Jalisco hasta el área de Tamaulipas, los cigarros los vende el crimen organizado. No me lo crea usted a mí, véalo, informe sobre el tabaco que tiene el Colegio de México, si mal no recuerdo es como de enero de este año, pero es muy, muy, muy aleccionador. Y cierro diciéndole, Margarita, que esa es una preocupación. Cuando suban el impuesto, ellos lo van a vender de manera ilegal a más bajo precio. Realmente lo que está haciendo Morena es alentar la venta de cigarrillos irregulares y darle ganancia al crimen organizado. Eso es lo que van a provocar. Es lo mismo que el huachicol. Subieron el precio de la gasolina, en Texas está a la mitad y a alguien se le ocurre traerlo de allá. Es eso. Esto de los cigarrillos va a alentar al crimen organizado y le va a dejar muchos recursos al crimen organizado. Pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, buenas tardes, diputados, buenas tardes a todas y a todos. Varias preguntas, diputado Moreira. Por principio de cuentas, para quien me quiera contestar, conocer su opinión. Son las 2 de la tarde, faltan 6 horas para que se venza el plazo que ellos mismos dieron para el registro de las, pues sí, de quienes, las personas interesadas, pues, y el micrositio sigue, no puedo decir cerrado, sigue inoperante, sigue sin funcionar. Entonces, ¿cuál es la opinión que tienen al respecto? Porque además nos comentaba el coordinador Ricardo Monreal que hubo quienes se comunicaron directamente con el presidente de la Comisión de Justicia, pues expresando su interés de participar, pero pues le decía yo que la ciudadanía no tiene el teléfono del diputado, ¿no? Entonces, esa sería una primera pregunta, diputado Moreira. Por otra parte, nos decía también en la conferencia el diputado Ricardo Monreal que no hubiera sorprendidos que él, como coordinador de la Jucopo, como presidente de la Jucopo, se había comunicado con ustedes, coordinadores. Consulté al diputado Elías Lisha y dice que pues lo único que recibió fue un documento que tenemos todos. Entonces, conocer su opinión al respecto, primero para usted, después para el diputado Héctor Saúl. Bueno, te contesto la segunda. Yo sí hablé con el diputado Monreal hoy por la mañana, pero ya los dos presidentes de las comisiones habían truqueado todo. Entonces tuvo la gentileza de informarme cuál va a ser la ruta, pero ya sus presidentes de comisiones habían truqueado todo. Y aparte,
pues es como va a suceder. Yo también tengo cuates, no bebo, pero no bebo, pero voy a poner un ejemplo. Si yo digo que voy a tener una borrachera, me hablan muchos cuates que tengo, pues seguramente el que le está hablando a la Comisión de Justicia son sus cuates que quieren venir a una borrachera el sábado. Así es. Y por otra parte, diputado Héctor Saúl. Tiene un comentario acá nuestro amigo Arturo Yáñez. Primero, comentarlo, ustedes saben el desorden y la marrullería que está haciendo Morena en esta situación de la Comisión de Justicia. Y yo recuerdo cuando recién iniciaba esta comisión, en un chat que tenemos los integrantes de la comisión, el presidente evidenció un voto a favor, dándoles órdenes a todos los integrantes de esta comisión, y pues se equivocó porque era el chat de la comisión en general y no el de específicamente los integrantes de Morena. Así es como Morena está acostumbrado a hacer albazos, a ser tramposos, a poder hacerlo con sus triquiñuelas, poder hacer este tipo de situaciones. Y por otro lado, yo abundaría un poquito también al tema de la pregunta de la compañera anterior, con el tema de la Comisión de Presupuesto, que se supone o se sospecha que van a venir algunos gobernadores a esta comisión. Pues es una irresponsabilidad de la parte de la presidenta de esta comisión el no informar a los integrantes de la misma, y por supuesto que si se diera el caso de que hubiese alguna visita de gobernadores, lo vamos a denunciar, porque no puedes hacer un trato diferenciado a gobernadores por identificación y militancia partidista. Eso es una situación totalmente grave y no estamos de acuerdo, y por supuesto que no vamos a estar callados y vamos a defender esta situación porque nos parece una situación totalmente grave. Gracias. Coordinador Moreira, te complemento tantito, Fer, rápido. Gracias. Mira, tan es una simulación estas audiencias públicas que evidentemente el micrositio no funciona. Aquí lo pueden ver. Tú mismo, Fer, nos dices, faltan 6 horas para que cierre la convocatoria. Hemos recibido mensajes de la ciudadanía, de cámaras empresariales, de barras y colegios de abogados que dicen, oye, me interesa, no funciona el micrositio. Y mira, yo represento a las familias de Tijuana. Tengo a las barras de abogadas, mujeres en Tijuana, diciéndome, me interesa participar, yo tengo muchas cosas que decir. ¿Cómo sé que si aplico? Porque todavía no funciona el micrositio. Cuando funcione y si aplico, ¿cómo sé si voy a estar? Y desde Tijuana es un vuelo de 3 horas y media. ¿A qué hora compro el vuelo? ¿A qué hora me subo al avión? Y llego a la Ciudad de México, me traslado a la Cámara de Diputados con la certeza de que mi voz será escuchada. Mañana empieza el primer tema y el micrositio no funciona. Tan es una farsa, una simulación y una agandalle que esto no está bien armado. Dice el diputado presidente que recibió mensajes, como lo dijo el diputado Moreira, pues será de sus cuates. ¿A través de qué canal de comunicación? En lo oscurito, son los suyos. Esto de verdad es una farsa. Gracias. Diputado Moreira, los presidentes de las comisiones se están brincando al diputado Monreal. ¿Lo podemos ver así? No me atrevería yo a decir eso, la verdad no sé, pero lo que sí es que son muy malos para hacer las cosas. Eso por sí. otra parte, finalmente de mi parte, perdón. Pésimos en presidir, dice don Arturo. Finalmente de mi parte, para el diputado Héctor Saúl, conocer más a profundidad, pues cómo va a funcionar el amparo para las empresas, sobre todo, pues todo en el horizonte que estamos vislumbrando. Fíjate que de primera instancia y de bote pronto, lo que hace el Estado es proteger su recaudación. Ya no había tiempo. De entrada, no va a haber suspensión del amparo hasta no acreditar el 100% de los créditos fiscales y sus intereses. Segundo, imagínense también en el tema de cancelación de permisos, de autorizaciones, de concesiones, de aquellas que tal vez daba en su momento la COFEPRIS, la SCT o la Comisión Reguladora de Energía. Hoy
no hay efectos suspensivos. Hoy lo que dice el gobierno es que va a seguir el juicio, pero la empresa va a estar en total indefensión durante meses o años y puede tener pérdidas irreparables que le van a causar este tipo de decisiones arbitrarias del gobierno en contra de las empresas, cuando tienen permisos, cuando tienen autorizaciones, cuando tienen concesiones. Antes, el amparo protegía y hacía una suspensión provisional. Hoy ya no va a poder suceder eso. Hoy se tiene que seguir el juicio con todas las repercusiones económicas que tienen que asumir las propias empresas. Y esto sin duda lo que trae es una falta de certeza jurídica y rompe con el Estado de Derecho en nuestro país. No se ha dado cuenta este gobierno que cada vez estamos perdiendo más inversión, más confiabilidad en nuestro gobierno. No se dan cuenta que tenemos encima los aranceles, que tenemos encima una mala política económica en el país y que hoy se aumenta esta desconfianza y esta incertidumbre con este tipo de iniciativas que lesionan completamente los derechos de cualquier empresa. ¿Cuál es el mensaje hacia el exterior? De incertidumbre, de falta de certeza y de no poder invertir en nuestro país porque hay un Estado que primero privilegia su protección, su recaudación sobre los derechos particulares tanto de personas como de empresas. Ya se nos cayó la inversión extranjera directa en la industria automotriz, el 41%, y no se dan cuenta. Se nos han caído los empleos y van 62,000 empleos menos que el año anterior comparado primer semestre contra primer semestre, y no se dan cuenta. Entonces, pues, este tipo de reformas únicamente deterioran la confianza, deterioran el Estado de Derecho y deterioran completamente la certidumbre de inversiones en nuestro país. Pregunta Francisco Garfias de Excelsior. Yo quisiera ver si ya tienen ubicado quién ordenó a los sicarios parlamentarios, como los llamó Dorin, dar este sabadazo. ¿Cuál es que hay detrás de este sabadazo? ¿Por qué esa prisa? Porque no me convence el tema de que por el Parlamento y que algo hay detrás, si saben qué es lo que está pasando. ¿Y qué hay con los argumentos que tiene el oficialismo al decir que se estaba abusando de la ley de amparo para no pagar impuestos, para retrasar las obras de gobierno como fue el Tren Maya, etcétera? Si me pudieran contestar, por favor. Y tú también, Federico, ¿sí? Yo doy mi opinión y luego Federico. Pues yo creo que detrás de todo esto está el ministro Saldívar, ¿no? Y detrás de todo esto, más que las personas, Pancho, lo que creo es que está ya la intención de sacar la ley. O sea, ya es la intención, ya sáquenla rápidamente. Un poco de lo que dijo Héctor y lo que dijo Jericó y Arturo, Emilio, es el hecho de que ellos tienen un boquete financiero el año que entra que tienen que cubrir. Y entonces andan tras de todo. No sé si ya se fijaron, las entradas al Museo Nacional de Antropología van a subir al doble. Las entradas a Teotihuacán van a subir al doble. O sea, ¿cómo estará el asunto que andan sobre todo lo que diga pesos, Entonces, yo creo que esa es intención, sacarlo. No es escuchar a nadie, no es atender a nada, es distraer. La segunda parte, Francisco, un Estado, salvo el de Luis XIV, que era él, pues decía lo que se quisiera hacer. El Rey Sol, que es algo así como el señor de Macuspana, es el Rey Sol. Bueno, el Rey Sol, si alguien le decía que no, pues se molestaba, no le gustaba a nadie enfrente, nadie le gustaba enfrente. Entonces, ¿qué dijo López Obrador? Vamos a hacer un tren por aquí, por aquí, por acá. Y echó unas rayas en un mapa. Entonces, alguien le dice, oiga, ¿va usted a acabar con el jaguar, por ejemplo? ¿O va usted a acabar con los vestigios arqueológicos? Pues presentas un amparo, porque el Rey Sol no lo sabe todo.
Porque para eso es el Poder Judicial. Oye, para las políticas públicas, oiga, pues no haga esas políticas públicas tan ya sabe qué. Ese es el problema. O sea, el problema es que él creyó que lo nombraron emperador. No, él ganó una elección. Eso fue lo que sucedió, él ganó una elección. Ahora se anda robando las elecciones, pero él ganó una elección, no lo hicieron emperador. Es que para las políticas públicas, oiga, para eso es el Poder Judicial, para lo que está mal, arreglarlo. Tan mal estaba, como ya se dijo hace rato, que el Tren Maya ni siquiera tiene viabilidad económica. Ojalá y lo hubieran detenido en definitiva, porque este año van 32,000 millones de pesos más para el Tren Maya. Un Tren Maya que el señor dijo que iba a costar 150,000 millones de pesos y va en 540,000 sin contar los 32,000. Ese es el problema. Dijo, voy a hacer una refinería, porque cualquiera puede hacer una refinería. No, cualquiera puede hacer una, ya sabe lo que, ¿no? Ese sí cualquiera lo puede hacer. ¿Sigue mandando López Obrador? ¿Usted cree que no? No, yo le pregunto. Yo le contesté. Yo creo que sí, ¿no? Usted no, me hizo una contrapregunta. A ver. Bueno, yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Eso. Gracias. Sí. A ver, solo complemento lo que ha expuesto muy bien don Rubén Moreira. A ver, es evidente que alguien regañó a los diputados, que los diputados, porque se llenaban la boca, ahí está el video, por eso hay que conseguir el video, como bien decía el diputado Minos, se llenaban la boca pidiendo muchos días, pidiendo que vinieran exministros de la Corte. Hay uno Cándido de Morena que pidió que viniera un exministro de la Corte, un especialista en materia de amparo. Es de tan gris trayectoria que ni su nombre recuerdo, pero bueno, ya tendré el infortunio de verle mañana. Entonces, pues ellos decidieron una cosa, y como se dice por ahí, pues es evidente que alguien, las implicaciones del Parlamento abierto, si se hubiese discutido en la Jucopo, es que a diferencia de la audiencia pública, se tiene que hacer una relatoría y que todo eso quedaría en el dictamen para la historia, para que tú y tus nietos puedan leer cómo masacraron nuestros derechos atropellando esas voces ciudadanas. Y evidentemente alguien eludió el bulto, como dirían en los toros, y dijo, no, yo no quiero ser el que pase a la historia como el verdugo del derecho a amparo, y pues dijeron, hágase la voluntad en los bueyes de los presidentes de las comisiones de Justicia y Hacienda y no llevarlo a Jucopo. Es evidente que el tema lo están evadiendo la Jucopo, pero afortunadamente aquí ya estamos circulando un oficio en el que los legisladores integrantes de las comisiones están pidiendo que sean escuchados el día lunes en Jucopo. Y bueno, pues por supuesto que en asuntos generales habrá mucho ahí que comentar. Entonces, para eso es mi interpretación de por qué pasó lo que pasó, Pancho, pero pues no nos vamos a quedar mancos y los diputados tienen derecho a ser escuchados en la Jucopo. Ojalá y en la Junta se les dé una audiencia y pues a ver qué dicen. Por ejemplo, don Reginaldo Sandoval, pues es integrante de las comisiones, estuvo ayer en las mesas directivas y es coordinador integrante de la Jucopo, y también es mi caso. Entonces no van a poder decir en Jucopo verdades a medias, porque habemos legisladores que estamos en Jucopo y que estuvimos en la reunión de ayer por la tarde. Tenemos dos preguntas más. Víctor Barrera, de Plural MX. Buenas tardes, diputados. ¿Cómo hacerle entender? Porque el mismo Ricardo Monreal señalaba hace rato que le preguntaban por qué la urgencia, y él decía, no es urgencia. El vicecoordinador del Verde dice, Bolaños, hay oportunidad, pero pues el micrositio todavía no existe. Las horas se reducen. ¿Cómo hacerle entender a la gente que lo que está haciendo Morena es, yo apruebo esta modificación a la ley de amparo antes del presupuesto, después apruebo el presupuesto y nadie se puede amparar ante las decisiones del presupuesto que vienen ahí? Es decir, van a cobrar más impuestos, van a subir la presión a los empresarios y nadie se va a poder amparar ante esos hechos autoritarios que puede tener el gobierno federal. ¿Cómo explicarle que también el mismo coordinador y presidente de la Junta de Coordinación, Monreal, dice no saber nada de sus presidentes de comisión? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, cuando se apruebe esto,
¿Tendrá que pasar otro tiempo para que haya otra modificación? ¿Puede ser un tipo perentorio? Es decir, se aprueba y después vamos a otra modificación, pero sería hasta la próxima legislatura si es que Morena no sigue en el poder y poder modificar esto. ¿Estoy en lo correcto o no? A ver, déjeme le cuento. Mientras Morena esté en la Cámara de las y los Diputados con un número que no tenía y que se lo quedó a la mala, pues esas cosas van a seguir pasando. Ellos están tratando de demoler las instituciones, todos los días le apuestan a demolerlas. Reconstruirlas pues va a tardar mucho, primero. Segundo, en la historia pasa esto, no es tan fácil que una población tan grande se dé cuenta de lo que va a pasar, se van dando cuenta algunos segmentos, pero en la historia también dice que un día de golpe pues resientes los efectos y tomas conciencia, y por eso al final de los días son las rupturas, las revoluciones, las tensiones. Cuando esto se generalice, cuando esas 200,000 personas les quiten su patrimonio. De hecho, la gente se está dando cuenta de que ya están pasando cosas. Les dijimos, no quiten los órganos autónomos porque va a haber opacidad y va a haber gente que se va a aprovechar, incluso se van a aprovechar de ellos mismos. Le decíamos, a la presidenta le sirve tener esos contrapesos. Bueno, pues ya vieron todo lo que está pasando. No militaricen, les dijimos. Bueno, ya vieron lo que está pasando. Combatan al crimen. Pues no lo hizo López Obrador, no combatió al crimen. Y hoy la presidenta ya anda viendo cómo arregla. Aprueban primero la ley de amparo, luego el presupuesto, ya nadie puede amparar. Claro. Y la ley de amparo, además, déjame te cuento, tiene el efecto también indirectamente recaudatorio, porque van sobre los litigios fiscales, van a poner más multas, van a evitar que el amparo por interés legítimo avance, y entonces está quebrado el gobierno, se los hemos dicho. La mayor prueba de que está quebrado es que Lauritzel Castillo, que se decía demócrata, no ha hecho la declaratoria de constitucionalidad de la reforma del 123. Está perdiendo muchísimo Lauritzel. ¿Por qué? Porque está quedando, y lo digo con todo respeto, como comparsa del Poder Ejecutivo. Pregunta Maxi Peláez de TV Azteca y ADN 40. Gracias. Diputados, yo les quiero preguntar, ¿van a ir a las audiencias el PRI, el PAN? No, nosotros no. No, ¿qué vas? O sea, a ser comparsa, a cómplice, a convalidarlos, pues no. Además ya tenemos nosotros muy fina y muy claramente a través de todos los diputados qué es lo que vamos a combatir. Nosotros lo que queríamos es que vinieran expertos y apelaran al buen juicio posible de los legisladores de Morena, porque además hay mucha gente en la comunidad de buena fe que vendría a exponer, porque no creen lo que está pasando acá, no creen tanta torpeza legislativa ni tanta arbitrariedad. Pero no pensamos ir, o sea, yo lo voy a seguir en la televisión, de los poquitos opositores que vengan, porque luego a ellos les gusta traer matraqueros. Los matraqueros son los que hacen traca. Así es. Déjame complementar ahí. ¿Y el PAN? A ver, ¿viene o no viene a las audiencias? Es que te iba yo a contestar. A ver, no tiene más de 40 minutos que se habilitó el micrositio. Por eso fue tan importante la lectura que se dio de ese párrafo satánico en el que discrecionalmente y con toda la posibilidad de veto, pues nos vamos a enterar a las 11 de la mañana quién viene mañana. Porque aparte, cuando te dicen la claridad de la propuesta, pues es lo más subjetivo. ¿Quién la evalúa? Ni siquiera las mesas directivas. Entonces, nosotros vamos a ponderarlo con nuestro coordinador en la tarde, porque si no viene absolutamente nadie de calado, crítico, con una propuesta que merezca ser escuchada y solo viene puro aplaudidor del régimen, pues es un contexto. Si viene, aunque sean poquitos, pero gente
que tenga algo que aportar y decir, quizá acudamos para evitar que les traten de manera injusta y diferenciada. No me quisiera yo imaginar, Maxi, que a los que vengan a aplaudir la minuta los van a dejar, por decir algo, hablar 15 minutos y a los que vengan a criticarla no más de 5. Pero como nadie sabemos ni quién va a venir, ni cómo van a acreditar quién viene, ni cómo van a querer callar y censurar a los que quisieran opinar, pues tendremos que definir en la tarde en función de las actas. Nadie de nosotros sabe quién va a poder venir. Yo he platicado con varias personas que me pedían participar y pues no existía el micrositio, se habilitó hace 40 minutos, entonces sigue inhabilitado. Entonces, si yo no sé a quién voy a venir a escuchar y nada más voy a venir a escuchar a los egresados de las academias del Rasputín Saldívar, pues seguramente no vendré. Si va a haber ciudadanos que sepan defender sus derechos, muy probablemente voy a estar ahí para que no lo censure, calle, intimide estos secuaces del asesinato al juicio de amparo. Pero pues, es difícil darte una respuesta cuando es para efectos del PAN ahorita, sin saber quién va a poder venir y quiénes serán finalmente los vetados o censurados por el Rasputín Saldívar en la tarde del día de hoy. No tenemos más preguntas.